En el corazón de la península itálica, a la sombra de la majestuosa Roma, vivía un pueblo de guerreros y agricultores. Eran los socii, los aliados. Durante siglos habían luchado codo a codo con las legiones, derramando su esfuerzo en cada conquista que expandía el poder romano. Construyeron sus carreteras, cultivaron sus campos y defendieron sus fronteras. Sin embargo, a pesar de su lealtad inquebrantable, se les negaba el premio más codiciado: la ciudadanía romana. No eran extraños ni enemigos, eran la sangre que nutría a la República. Pero para Roma, seguían siendo súbditos, no iguales. Esta amarga injusticia, fermentada durante generaciones, estaba a punto de estallar en un conflicto que no enfrentaría a Roma contra un enemigo extranjero, sino contra sí misma. Una guerra por un nombre, por un derecho, por el alma de Italia. La guerra social. La rebelión de los aliados para forzar su entrada en la historia como romanos. A finales del siglo II, antes de nuestra era, Roma no era simplemente una ciudad. Era el corazón palpitante de un imperio en expansión. Sus legiones, invictas y temidas, habían sometido a Cartago, conquistado Grecia y extendido su influencia por todo el Mediterráneo. Pero este coloso se sostenía sobre cimientos que comenzaban a agrietarse. La fuerza de sus ejércitos no residía únicamente en los ciudadanos de Roma, sino en la inagotable reserva de hombres proporcionada por sus aliados itálicos, los socii. Durante generaciones, samnitas, marsos, picenos y decenas de otros pueblos habían luchado y perecido hombro con los legionarios romanos. Habían compartido el polvo de las marchas, el fragor de la batalla y el sacrificio supremo en tierras lejanas. A cambio de su lealtad y su sangre, Roma les ofrecía protección y una parte del botín. Pero sobre todo, les ofrecía una promesa, a veces susurrada, a veces implícita. La promesa de que un día serían parte de algo más grande, que su lealtad sería recompensada con el premio máximo: la ciudadanía romana. Esta promesa era el pilar de la alianza. La ciudadanía significaba más que un título. Era un escudo legal, el derecho a votar, a poseer tierras legalmente protegidas y a participar en el gobierno del mundo, que ellos mismos ayudaban a construir. Sin embargo, a medida que Roma se enriquecía con las conquistas, la élite senatorial se volvía más celosa de sus privilegios. La tierra pública, ganada con sangre itálica, era absorbida por los latifundios de los nobles romanos, desplazando a los mismos veteranos que la habían conquistado. Las promesas se desvanecían en el aire del foro, reemplazadas por una arrogancia creciente. Los generales romanos celebraban triunfos grandiosos gracias a victorias obtenidas por sus tropas auxiliares itálicas, quienes luego regresaban a sus hogares sin derechos y sin tierras. La gratitud se había transformado en desdén. El pacto de confianza, forjado en cientos de campos de batalla, se estaba rompiendo. Un resentimiento profundo y silencioso comenzó a extenderse por las montañas y valles de la península. Los itálicos empezaban a comprender una amarga verdad. Para Roma, eran herramientas de conquista, no socios en la gloria. Eran indispensables en la guerra, pero invisibles en la paz. La promesa de igualdad se había revelado como una ilusión, y la paciencia de los aliados, tensada durante más de un siglo, estaba a punto de llegar a su fin. La palabra latina socii se traduce como aliados, pero para los pueblos de Italia, su significado estaba cargado de una profunda y dolorosa ironía. Legalmente, eran extranjeros en su propia tierra, sujetos a las decisiones de un poder en el que no tenían voz. La disparidad entre sus obligaciones y sus derechos
Era un abismo que se ensanchaba con cada nueva generación. La principal obligación de los socii era el servicio militar. Debían proporcionar contingentes de tropas a Roma siempre que se les solicitara, lo que en la práctica era constante. De hecho, a principios del siglo I antes de nuestra era, los soldados itálicos superaban en número a los ciudadanos romanos en los ejércitos de la República, a veces en una proporción de 2-1. Eran la espina dorsal de la maquinaria militar romana. Sin embargo, su estatus era marcadamente inferior. Un legionario romano estaba protegido por la ley. No podía ser castigado corporalmente por un oficial sin un juicio adecuado. Un soldado itálico, en cambio, estaba a merced del capricho de cualquier magistrado romano. Podía ser sometido a castigos severos por la más mínima infracción, sin derecho a apelación. Esta desigualdad no se limitaba al campo de batalla. En la vida civil, la situación era aún más precaria. Cuando los cónsules o pretores romanos viajaban por territorio itálico, exigían provisiones y alojamiento, tratando a los líderes locales con desprecio. La tierra, el recurso más valioso, era una fuente constante de conflicto. Las grandes reformas agrarias, como las de los Gracos, buscaban redistribuir el ager publicus, la tierra pública de Roma. Pero gran parte de esta tierra había sido históricamente utilizada por las comunidades itálicas, y ahora veían cómo les era arrebatada para ser entregada a ciudadanos romanos pobres. Se sentían despojados por las mismas leyes que ellos no podían influir. El historiador Velleio Paterculo resumió su situación con una claridad devastadora. Los itálicos se preguntaban si era justo que ellos, que contribuían con el doble de hombres al ejército, estuvieran excluidos de los derechos de la ciudad que su propia sangre engrandecía. La frustración se convertía en ira. Cada interacción con un funcionario romano, cada nueva ley aprobada en el foro, cada veterano que regresaba a una granja expropiada, era un recordatorio de su condición de segunda clase. Eran los constructores del imperio, pero se les negaba la entrada al edificio. Eran aliados de nombre, pero súbditos en la práctica. Y la idea de que esta injusticia era permanente comenzaba a ser insoportable. En el tumultuoso año 91, antes de nuestra era, una figura inesperada surgió en el escenario político de Roma, encarnando la última esperanza para una solución pacífica. Marco Livio Druso no era un revolucionario radical, sino un miembro de la más alta aristocracia. Hijo de un cónsul y perteneciente a una familia patricia de impecable linaje, parecía el defensor natural del orden establecido. Sin embargo, Druso poseía una visión que trascendía los estrechos intereses de su clase. Comprendía que la República estaba enferma, corroída por la corrupción de los tribunales y la creciente brecha entre ricos y pobres, y sobre todo, reconocía el peligro mortal que representaba la cuestión itálica. Sabía que la lealtad de los socii no era incondicional y que su resentimiento era una bomba de tiempo bajo los cimientos de Roma. Como tribuno de la plebe, Druso propuso un ambicioso y complejo paquete de leyes diseñado para sanar las heridas de la República. Sus propuestas incluían la fundación de nuevas colonias y la distribución de grano a precios subvencionados para la plebe urbana. Buscó reformar los tribunales, plagados de corrupción, transfiriendo su control de los équites de vuelta al Senado, pero ampliando este último con la inclusión de 300 nuevos miembros del orden ecuestre. Era un delicado acto de equilibrio político. Pero la pieza central de su programa, la más audaz y controvertida, era la concesión de la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos. Para Druso, esta no era una concesión,
sino el reconocimiento de una deuda de honor y una necesidad estratégica. Argumentaba que integrar a los itálicos fortalecería a Roma, no la debilitaría. Su elocuencia y su prestigio le ganaron un apoyo considerable, especialmente entre los propios itálicos, que veían en él a su campeón. Delegaciones de toda Italia viajaban a Roma para apoyarlo, y se dice que juraron un juramento de lealtad personal hacia él. Sin embargo, la oposición fue feroz. La élite senatorial, liderada por figuras como el cónsul Lucio Marcio Filipo, veía la propuesta de Druso como una amenaza existencial a su poder. Temían que la entrada masiva de nuevos ciudadanos diluyera su influencia y alterara para siempre el equilibrio político. Lanzaron una campaña implacable contra él, acusándolo de aspirar a la tiranía y de conspirar con los enemigos de Roma. Bajo una presión inmensa, sus leyes fueron anuladas por el Senado bajo tecnicismos legales. La esperanza que había encendido se extinguió abruptamente. Poco después, mientras regresaba a su casa rodeado de una multitud de seguidores, Druso fue alcanzado por un agresor desconocido en la oscuridad de su propio pórtico. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron una pregunta melancólica. Amigos y parientes, ¿cuándo encontrará la República otro ciudadano como yo? Su final marcó el fin del diálogo. La vía pacífica hacia la reforma había sido cerrada. La desaparición de Marco Livio Druso resonó por toda Italia como el toque fúnebre de la esperanza. Para los socii, su campeón había sido silenciado y con él la última posibilidad de obtener la ciudadanía por medios legales y pacíficos. La diplomacia había fracasado. El Senado romano, al anular las leyes de Druso y no investigar su final, había enviado un mensaje inequívoco. Las puertas de Roma estaban cerradas. La atmósfera en la península se cargó de una tensión eléctrica. En secreto los líderes de los pueblos itálicos comenzaron a reunirse, intercambiando emisarios y forjando pactos. Se susurraban juramentos en los bosques sagrados y se preparaban armas en los talleres de las aldeas. La resignación había dado paso a una furia fría y decidida. La chispa que encendería la pradera se produjo en Asculum, una próspera ciudad del pueblo piceno en la costa adriática. La noticia de las conspiraciones itálicas había llegado a oídos de Roma, y el pretor Quinto Servilio fue enviado a la región para investigar y sofocar cualquier posible levantamiento. Servilio, encarnación de la arrogancia romana, llegó a Asculum durante un festival local. En lugar de actuar con cautela, se dirigió al teatro de la ciudad y comenzó a arengar a la población con un discurso lleno de amenazas y acusaciones. Su tono altanero y sus palabras despectivas fueron la gota que colmó el vaso. La multitud, ya enardecida por meses de frustración, no pudo contener su ira. Lo que comenzó como abucheos y protestas escaló rápidamente. La situación se salió de control. El pretor y su pequeño séquito, incluyendo a su principal legado, Fontello, fueron confrontados por la furiosa población. El resultado fue rápido y definitivo. El acto fue una declaración de guerra sin palabras. Al atacar y eliminar a un magistrado romano, los ascolanos habían cruzado un umbral del que no había retorno. No fue un simple disturbio. Fue un acto de rebelión abierta y desafiante contra la autoridad de Roma. La noticia de los acontecimientos de Asculum se extendió como un reguero de pólvora por las vías y caminos de Italia. Para los pueblos itálicos que aún dudaban, fue la señal que esperaban. El guante había sido arrojado. Roma, predeciblemente, reaccionó con conmoción e indignación. La ofensa no podía quedar sin respuesta. La guerra ya no era una posibilidad lejana. Era una certeza inminente que teñiría la península de un color
que no se había visto en generaciones. La rebelión de Asculum no fue un acto aislado, sino la señal de inicio de un levantamiento coordinado y masivo. En cuestión de semanas, la insurrección se propagó por el centro y sur de Italia. Los marsos, considerados entre los guerreros más feroces de la península, fueron los primeros en declarar formalmente la guerra a Roma. Les siguieron los pelignos, los vestinos, los marrucinos y, de manera crucial, los poderosos y tradicionalmente hostiles samnitas, que veían la oportunidad de saldar viejas cuentas. Esta no era una simple revuelta de campesinos. Era una coalición de pueblos enteros, con sus propias élites, ejércitos entrenados y un profundo conocimiento de las tácticas militares romanas, aprendidas tras siglos de luchar a su lado. Comprendiendo que para desafiar a Roma necesitaban más que ejércitos dispersos, los líderes rebeldes tomaron una decisión de una audacia sin precedentes. Se reunieron y fundaron una nueva capital, un estado rival destinado a suplantar a Roma. Eligieron la ciudad de Corfinium, en el corazón del territorio peligno, y la rebautizaron con un nombre cargado de significado: Itálica. La creación de Itálica fue un acto revolucionario. Los confederados establecieron un gobierno a imagen y semejanza del de su enemigo. Crearon su propio senado, compuesto por 500 miembros elegidos de las tribus aliadas. Nombraron a 2 cónsules para liderar sus ejércitos: el marso V Popedio Silón, un carismático líder y antiguo amigo de Druso, y el samnita Gayo Papio Mutilo, un general de probada habilidad. También designaron a 12 pretores. Para financiar su esfuerzo bélico y proclamar su independencia al mundo, comenzaron a acuñar su propia moneda. Estas monedas eran una poderosa herramienta de propaganda. En el anverso, a menudo aparecía la cabeza de Italia personificada como una diosa, o la palabra Italia o Itálica. En el reverso, las imágenes eran aún más desafiantes. La más famosa representaba a un toro, símbolo de Italia, corneando y sometiendo a una loba, el símbolo inequívoco de Roma. El mensaje era claro: el dominio romano había terminado. Una nueva potencia, Italia, había nacido para reclamar su lugar. La Confederación Itálica llegó a movilizar a más de 100.000 hombres, organizados en legiones y cohortes, listos para enfrentarse a sus antiguos amos. Roma, inicialmente sorprendida por la escala y la organización de la revuelta, se vio obligada a prepararse para la guerra más difícil y peligrosa que había librado en suelo itálico desde los días de Aníbal. 2 repúblicas, una antigua y otra recién nacida, se preparaban para un conflicto que decidiría no solo quién gobernaría la península, sino qué significaba ser romano. La guerra no se libraba únicamente con espadas y lanzas, sino también con ideas e imágenes. Mientras los ejércitos marchaban, los rebeldes itálicos forjaron una nueva identidad, un desafío directo al corazón simbólico de Roma. En sus casas de la moneda recién establecidas, produjeron una de las piezas de propaganda más potentes de la antigüedad. En un lado de sus denarios de plata, grabaron la imagen de un poderoso toro, el símbolo de la Italia rural y fértil, corneando violentamente a una loba, la mítica madre de Rómulo y Remo, el emblema sagrado de Roma. El mensaje era inequívoco y brutal. La fuerza de los pueblos itálicos sometería a su opresor. Cada moneda que pasaba de mano en mano era una declaración de independencia, un recordatorio diario de por qué luchaban. No buscaban simplemente la victoria militar, buscaban suplantar una narrativa por otra. Esta guerra de símbolos fue tan crucial como cualquier batalla. Para consolidar su desafío, los confederados establecieron una nueva capital en el corazón de los Apeninos.
La ciudad de Corfinium fue rebautizada con un nombre audaz y resonante: Italia. Era la primera vez en la historia que este nombre se aplicaba a una entidad política que aspiraba a gobernar toda la península. En Italia, los rebeldes crearon un gobierno que era un espejo deliberado de la propia Roma, una prueba de que se consideraban no bárbaros, sino iguales. Establecieron un senado de 500 miembros, formado por delegados de todas las tribus aliadas. Eligieron a 2 cónsules para dirigir sus ejércitos, siendo los primeros Quinto Popedio Silón, un carismático líder de los Marsi, y Cayo Papio Mutilo, un formidable general de los samnitas. Crearon pretores y otras magistraturas, adoptando la estructura de su enemigo para demostrar que podían gobernar tan bien, o mejor, que él. Esta imitación no era un halago, sino la máxima expresión de su ambición. No querían destruir el sistema romano, sino apoderarse de él, reformarlo y liderarlo como socios de pleno derecho. Para los romanos, este gobierno en la sombra era una afrenta intolerable. Ver sus instituciones más sagradas replicadas por aquellos a quienes consideraban subordinados era una humillación profunda. Demostraba que la rebelión no era un simple levantamiento, sino la fundación de un estado rival, nacido del resentimiento y armado con el conocimiento romano. El toro itálico no solo estaba corneando a la loba romana, estaba intentando ocupar su guarida. El conflicto se había convertido en una lucha por el alma de la península, y los símbolos acuñados en plata y los gobiernos fundados en desafío daban a los combatientes itálicos una causa unificada y una visión por la que entregar sus vidas. El año 90 a.C. se inauguró con la península itálica envuelta en llamas. La rebelión, que había comenzado con estallidos de furia localizados, se había consolidado en una guerra total, obligando a Roma a enfrentarse a la pesadilla de todo imperio. Una guerra civil en su propio territorio, librada en 2 frentes simultáneos. La República, acostumbrada a proyectar su poder hacia el exterior, tuvo que dividir sus legiones para contener una amenaza interna que conocía todas sus tácticas y debilidades. En el norte, el frente estaba comandado por el cónsul Publio Rutilio Lupo. A su lado servían legados de gran experiencia, como el legendario Cayo Mario y el astuto Cneo Pompeyo Estrabón. Su principal adversario eran los Marsi, considerados los guerreros más tenaces y valientes de Italia, liderados por el carismático Quinto Popedio Silón. La confianza inicial de Roma pronto se hizo añicos. En una desastrosa batalla cerca del río Toleno, las legiones de Rutilio Lupo cayeron en una emboscada. El propio cónsul fue herido de muerte, un golpe devastador para la moral romana. El mando recayó en Cayo Mario, cuyas tácticas cautelosas lograron estabilizar la situación, pero el frente norte seguía siendo un hervidero de peligro. Mientras tanto, en el sur, la situación era igualmente grave. El segundo cónsul, Lucio Julio César, se enfrentaba a los enemigos más antiguos y acérrimos de Roma, los samnitas, comandados por el implacable Cayo Papio Mutilo. En el terreno montañoso y accidentado de Campania y Samnio, los samnitas demostraron su maestría en la guerra de guerrillas. Infligieron una serie de derrotas a las fuerzas de Lucio César, capturando importantes ciudades como Nola y amenazando con cortar las líneas de suministro vitales de Roma. El sur se convirtió en un sumidero de recursos y hombres para la República. Para el Senado romano, el panorama era desolador. La guerra en 2 frentes extendía sus fuerzas hasta el límite. Estaban luchando contra soldados que habían sido entrenados en sus propias legiones, que hablaban sus dialectos y que conocían cada colina y cada valle.
La arrogancia romana se había evaporado, reemplazada por un creciente pánico. Las noticias que llegaban a la ciudad eran de cónsules caídos, legiones derrotadas y aliados que desertaban. La rebelión no solo no había sido sofocada, sino que parecía estar ganando impulso. Con un cónsul perdido y el otro en apuros, Roma se encontraba a la defensiva en su propia casa. El toro itálico embestía con una furia que la loba romana no había previsto. Los líderes de la República comprendieron que la fuerza bruta podría no ser suficiente. Se necesitaba una solución política, una concesión que pudiera dividir a los rebeldes, pero el tiempo se agotaba. Cada día de indecisión costaba vidas romanas y fortalecía la causa de Italia. En sus horas más oscuras, Roma siempre recurría a sus leyendas. Con el frente norte al borde del colapso tras la caída del cónsul Rutilio Lupo, todas las miradas se volvieron hacia un veterano canoso que vivía en un retiro parcial, un hombre cuyo nombre era sinónimo de victoria, Cayo Mario. Aunque su carrera política se había estancado y los achaques de la edad pesaban sobre él, su genio militar era una leyenda viviente. Él había sido el salvador de Roma contra las hordas de cimbrios y teutones, y la República necesitaba desesperadamente otro milagro. Nombrado legado, técnicamente un subordinado, todos en Roma sabían que la verdadera autoridad en el norte recaía ahora sobre sus hombros. La llegada de Mario al frente cambió la atmósfera de inmediato. A diferencia de los comandantes impetuosos que buscaban una gloria rápida, Mario era la personificación de la paciencia y la estrategia. Comprendió que enfrentarse a los feroces Marsi en una batalla campal abierta era jugar a su favor. En su lugar, aplicó una guerra de desgaste. Evitó los enfrentamientos directos, fortificó sus posiciones, atacó sus líneas de suministro y los hostigó con escaramuzas constantes. Su estrategia era frustrar al enemigo, agotarlo y obligarlo a cometer errores. Se cuenta que, ante las provocaciones del líder itálico Popedio Silón, que lo retaba a luchar, Mario respondió con calma: «Si eres el gran general que dices ser, oblígame a luchar cuando yo no quiera». Su presencia y sus métodos metódicos restauraron la disciplina y la moral de las legiones. Logró una importante victoria contra los Marsi, no aniquilándolos, pero sí frenando su avance imparable y asegurando que el frente no se desmoronara por completo. Su campaña fue una clase magistral de cómo la experiencia y la astucia podían superar a la fuerza bruta. Sin embargo, mientras Mario aseguraba el norte, la compleja red de rivalidades romanas seguía tejiéndose. En el sur, su antiguo protegido y ahora encarnizado rival, Lucio Cornelio Sila, también servía como legado. La tensión entre los dos hombres era un secreto a voces. Mario, el hombre nuevo que había ascendido por méritos propios, y Sila, el ambicioso aristócrata, representaban dos facetas de Roma. Sus éxitos paralelos en frentes distintos no hacían sino alimentar una competencia que pronto se convertiría en un conflicto abierto. El regreso de Mario fue un poderoso mensaje. Demostró la increíble resiliencia de la República. El viejo león, aunque herido y envejecido, todavía tenía un rugido temible y garras afiladas. Había contenido la hemorragia en el norte, pero la infección de la rebelión seguía extendiéndose por toda Italia. Su éxito fue vital, pero no decisivo. Al concluir el año, Roma había sobrevivido, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y mientras un viejo león reafirmaba su leyenda, otro, más joven y hambriento, comenzaba a forjar la suya en el sur, preparando el escenario para un choque de titanes que definiría el futuro de Roma. Mientras Cayo Mario contenía con cautela la marea rebelde en el norte, un tipo de comandante muy diferente,
estaba grabando su nombre en los anales de la historia en el sur. Lucio Cornelio Sila, un patricio de cuna noble, pero con una juventud marcada por la disipación, vio la guerra social no como una calamidad, sino como el escenario perfecto para su ilimitada ambición. Era un hombre de contradicciones, encantador y culto, pero capaz de una frialdad absoluta, un estratega brillante que confiaba tanto en su genio como en su buena fortuna, su felicitas. A diferencia del pragmático Mario, Sila era un jugador que apostaba fuerte y que ahora apostaba por el destino de Roma. Sirviendo primero bajo el mando del cónsul Lucio César y luego de otros, Sila no tardó en eclipsar a sus superiores. Mientras otros generales sufrían humillantes derrotas, él encadenaba una victoria tras otra. Su estilo era la antítesis del de Mario. Era audaz, agresivo y buscaba la batalla decisiva. En Campania, dirigió el exitoso asedio de Pompeya, que se había unido a la rebelión, y la sometió con una eficacia implacable. Su mayor hazaña llegó cerca de Nola, donde se enfrentó a un enorme ejército samnita. En lugar de retroceder, Sila se lanzó al ataque, liderando a sus hombres desde la primera línea y logrando una victoria aplastante que resonó en toda Italia. Su valor personal y su carisma inspiraban una lealtad fanática en sus soldados. Fue durante estas campañas cuando sus tropas le otorgaron el más alto honor militar de Roma, la corona graminea, la corona de hierba. Este galardón, tejido con la hierba del propio campo de batalla, se concedía a un comandante que hubiera salvado a una legión entera de la aniquilación. Era un honor tan raro que pocos generales en la historia de Roma lo habían recibido. La corona de hierba transformó a Sila. Ya no era solo un prometedor aristócrata, era un héroe de guerra, un salvador aclamado por sus hombres. En Roma, sus victorias eran celebradas con entusiasmo, especialmente por la facción senatorial que desconfiaba profundamente de Mario. Veían en Sila a su campeón, un baluarte contra el viejo general populista. Cada despacho victorioso que llegaba desde el sur aumentaba el prestigio de Sila y al mismo tiempo avivaba las brasas de su rivalidad con Mario. Sila no luchaba solo por la República, luchaba por su propio ascenso. El consulado era su objetivo inmediato, pero su mirada estaba puesta más allá, en el este, donde el rey Mitrídates del Ponto desafiaba el poder romano. El mando en esa guerra prometía una gloria y una riqueza incalculables, y Sila estaba decidido a que fuera suyo. Al final del año 89, Sila era el hombre del momento. Su estrella ascendía de forma imparable, proyectando una sombra cada vez más larga sobre su viejo rival. Había demostrado ser el general más letal y efectivo de Roma, pero su ambición desmedida representaba una nueva amenaza, un peligro interno que podía resultar mucho más destructivo que cualquier rebelión itálica. La guerra social no se decidió en grandes batallas campales al estilo de Canas o Zama. Su verdadera naturaleza, brutal y tenaz, se reveló en el escarpado y despiadado terreno de los montes Apeninos, la espina dorsal de Italia y el corazón de la rebelión. Aquí, en los valles estrechos y las cumbres fortificadas, la guerra se convirtió en un conflicto de desgaste, una sucesión interminable de asedios, emboscadas y luchas desesperadas por el control de cada paso de montaña. Para las legiones romanas, acostumbradas a maniobrar en llanuras abiertas, este era un entorno hostil. Sus formaciones compactas perdían eficacia, mientras que los itálicos, especialmente samnitas y marsi, utilizaban su conocimiento íntimo del terreno para lanzar ataques sorpresa y desaparecer en el paisaje. Las líneas de suministro romanas eran vulnerables, el clima era inclemente y cada avance se pagaba con un alto precio.
El asedio de Ásculo, en el Piceno, se convirtió en un símbolo de la ferocidad de la guerra. Fue una de las primeras ciudades en rebelarse, y su conquista se volvió una cuestión de honor para Roma. El general Cneo Pompeyo Estrabón la sometió a un asedio prolongado y metódico. Los defensores lucharon con una determinación feroz, sabiendo el destino que les esperaba. La caída final de la ciudad fue una victoria estratégica clave para Roma, pero también un ejemplo de la crueldad del conflicto, que dejó profundas cicatrices de odio. El epicentro de la resistencia más fanática fue Samnio, el hogar de los enemigos ancestrales de Roma. Las campañas de Sila en esta región fueron famosas por su dureza. Avanzó sistemáticamente, capturando una fortaleza tras otra, pero los samnitas se negaban a rendirse. Su líder, Papio Mutilo, continuó luchando incluso después de sufrir terribles pérdidas, encarnando el espíritu indomable de su pueblo. Esta era una guerra que consumía a ambos bandos. Se libraba pueblo por pueblo, familia contra familia. Los campos quedaban baldíos, las ciudades eran reducidas a escombros y el coste humano era inmenso. No había gloria en esta lucha, solo la sombría determinación de sobrevivir y vencer. A pesar de las dificultades, la formidable maquinaria de guerra romana comenzó a imponerse. La organización, los recursos ilimitados y la perseverancia de generales como Sila y Estrabón inclinaron la balanza. Aprendieron a adaptarse, construyendo campamentos fortificados, asegurando sus rutas de suministro y aislando metódicamente los bastiones rebeldes. La captura de centros neurálgicos como Ásculo y la capital rebelde, Italia, comenzó a quebrar la columna vertebral de la Confederación. A medida que las fortalezas de montaña caían, el sueño de un estado itálico independiente se desvanecía entre el humo y las ruinas. La victoria militar de Roma parecía inevitable. Sin embargo, la guerra ya había transformado a la República de forma irreversible. Las concesiones políticas, como la concesión de la ciudadanía, que Roma se vio obligada a ofrecer para dividir a sus enemigos, habían cambiado la naturaleza misma del Estado. El toro itálico, aunque mortalmente herido, había logrado su objetivo final. Con su embestida, había obligado a la loba romana a aceptarlo no como un súbdito, sino como parte de sí misma. Hacia finales del año 90 a.C., el aire en Roma estaba cargado de una tensión palpable. Las noticias que llegaban del sur eran un sombrío recordatorio de que la República se enfrentaba a una de las crisis más profundas de su historia. Las legiones, el orgullo de Roma, habían sufrido reveses inesperados. El cónsul Publio Rutilio Lupo había caído en batalla, y el sur de la península, bajo el control de los samnitas y sus aliados, parecía una fortaleza inexpugnable. El Senado, acostumbrado a dictar términos, se encontraba ahora en una posición defensiva, reaccionando a los movimientos de un enemigo que conocía perfectamente sus tácticas. El pánico comenzaba a filtrarse por los pasillos de la curia. Más allá de las pérdidas militares, existía un temor aún mayor: la posible defección de los aliados que hasta ahora habían permanecido leales, especialmente los etruscos y los umbros en el norte. Si ellos se unían a la rebelión, la situación de Roma pasaría de ser crítica a insostenible. En este momento de profunda incertidumbre, surgió una figura clave: el cónsul Lucio Julio César, un político pragmático que comprendió que la fuerza bruta por sí sola no resolvería el conflicto. Él entendió que la guerra social no era solo una contienda militar, sino también una batalla política por la lealtad de Italia. Fue él quien propuso una solución audaz, una concesión que habría sido impensable solo un año antes.
La propuesta se materializó en la Lex Julia de Civitate Latinis et Socis Danda. Esta ley no era una rendición, sino una maniobra estratégica de una brillantez excepcional. Su principio era simple, pero poderoso: conceder la plena ciudadanía romana a todas las comunidades itálicas que no se habían rebelado, o a aquellas que depusieran las armas de inmediato. No era una oferta para los enemigos acérrimos como los marsos o los samnitas, que ya estaban comprometidos en una lucha total. Era un mensaje directo a los indecisos y a los leales. Para los que habían permanecido fieles, era la recompensa por su lealtad. Para aquellos que consideraban unirse a la revuelta, era una razón de peso para no hacerlo. La Lex Julia fue un acto de realismo político nacido de la necesidad. Roma, por primera vez, admitía que su postura inflexible había sido un error. Al ofrecer la ciudadanía, aunque de forma limitada, estaba socavando el pilar central de la propaganda itálica. ¿Por qué seguir luchando por algo que Roma ahora estaba dispuesta a otorgar? La ley fue aprobada en medio de un acalorado debate, pero la urgencia de la situación silenció a los opositores más firmes. Roma había cedido terreno, no en el campo de batalla, sino en el foro. Había abierto una fisura en el frente unido de sus adversarios. La pregunta que flotaba en el aire era si esta concesión sería suficiente para detener la hemorragia, y si los rebeldes, envalentonados por sus victorias, la verían como un signo de debilidad o como una oportunidad para la paz. La promulgación de la Lex Julia resonó por toda la península itálica como una onda expansiva, alterando el curso de la guerra de formas que las legiones no habían podido lograr. La reacción a la ley fue tan diversa como las propias comunidades a las que se dirigía. Para los aliados latinos y otros pueblos que habían soportado la presión de unirse a la rebelión mientras mantenían su lealtad a Roma, la ley fue una reivindicación. Era el reconocimiento por el que habían esperado durante generaciones, una confirmación de que su lealtad no había sido en vano. En Etruria y Umbría, donde el descontento estaba a punto de estallar en una revuelta abierta, la oferta de ciudadanía actuó como un bálsamo, desactivando la amenaza inminente en el norte y permitiendo a Roma concentrar sus recursos militares en el sur. Sin embargo, en el corazón de la Confederación Itálica, en ciudades como Corfinium y Bovianum, la ley fue recibida con desdén y sospecha. Para líderes como Quinto Popedio Silón y Gayo Papio Mutilo, que habían apostado todo por la creación de un nuevo estado independiente llamado Italia, la Lex Julia era un truco. La veían como una oferta cínica, diseñada no para integrar, sino para dividir. Era una ciudadanía condicionada, ofrecida desde una posición de debilidad, no de genuina inclusión. Su lucha ya no era solo por los derechos dentro de Roma, sino por la soberanía fuera de ella. Aceptar la oferta de Roma sería traicionar a sus caídos y abandonar el sueño de una Italia libre. La ley, por tanto, logró su objetivo estratégico principal: fracturó la causa itálica. Creó una distinción clara entre los rebeldes duros y los moderados. En algunas comunidades insurgentes comenzaron a surgir debates internos. ¿Valía la pena continuar una contienda devastadora por un objetivo maximalista cuando el premio original, la ciudadanía, estaba ahora al alcance de la mano? Esta disensión interna, aunque no detuvo la guerra de inmediato, sembró semillas de duda y debilitó la cohesión del mando confederado. Roma había transformado la guerra en un referéndum sobre el futuro. Cada ciudad, cada pueblo, se vio obligado a elegir, aceptar la oferta de ciudadanía y un futuro dentro de la estructura romana, o continuar la lucha por una independencia incierta.
La Leg Julia no ofrecía la paz, pero redefinía los términos de la victoria. Ya no se trataba de aniquilar al enemigo, sino de reabsorberlo. A pesar de su éxito político, la ley no detuvo los combates en los frentes principales. Los samnitas y los marsos, los más irreductibles de los rebeldes, intensificaron sus esfuerzos, sabiendo que su ventana de oportunidad para una victoria militar total se estaba cerrando. La guerra entraba en una nueva fase, más concentrada y quizás más encarnizada, centrada ahora en los bastiones que habían rechazado la rama de olivo de Roma, con el frente norte estabilizado gracias a la Lex Julia. Roma pudo finalmente desatar todo su poderío militar sobre el corazón de la rebelión en el sur. La campaña del año 89 a.C. estaría dominada por un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de eficiencia implacable: Lucio Cornelio Sila. Sila, sirviendo como legado, recibió el mando de las legiones en Campania, una región estratégica y un bastión rebelde. Su objetivo era claro: desmantelar el poder itálico en la costa y asegurar los puertos vitales que sostenían a los insurgentes. Su mirada se posó en Pompeya. La ciudad, protegida por formidables murallas y defendida por una guarnición samnita bajo el mando del general Lucio Cluencio, era un símbolo de la resistencia itálica en la región. Sila no se apresuró. Metódicamente, sus legionarios comenzaron la construcción de un vasto sistema de obras de asedio. Cavaron trincheras, levantaron terraplenes y construyeron torres de asalto, aislando gradualmente a Pompeya del mundo exterior. La respuesta de los defensores fue feroz. Los proyectiles llovían desde las murallas y las salidas repentinas de la infantería de Cluencio mantenían a los legionarios en alerta constante. El asedio se convirtió en un agotador duelo de ingeniería y resistencia. Sila supervisaba las operaciones personalmente, a menudo desde las primeras líneas, compartiendo los peligros con sus hombres. En una ocasión, un proyectil lanzado desde la muralla impactó a su lado, un roce cercano con el final que, según los cronistas, no alteró en lo más mínimo su compostura. Su determinación era absoluta. Dentro de Pompeya, la situación se volvía cada vez más difícil. Los suministros disminuían, y la esperanza de recibir refuerzos se desvanecía a medida que Sila consolidaba su control sobre la campiña circundante. Lucio Cluencio, en un acto de audacia, intentó romper el cerco con una fuerza considerable, pero fue repelido y perseguido por las legiones de Sila hasta Nola, donde su ejército fue finalmente desbaratado. Con la principal fuerza de socorro eliminada, el destino de Pompeya estaba sellado. Tras un asedio prolongado y extenuante, las defensas de la ciudad finalmente cedieron. Las legiones de Sila entraron en Pompeya, poniendo fin a su papel en la guerra social. La caída de la ciudad fue un golpe devastador para la moral de la Confederación. Poco después, las ciudades vecinas de Herculano y Estavia también cayeron ante el avance inexorable de Sila. Su campaña en Campania fue un modelo de la guerra romana, metódica, persistente y abrumadora. El avance de Sila por el sur estaba rompiendo la columna vertebral de la rebelión. Pero mientras las murallas de las ciudades itálicas caían, una nueva pregunta surgía en Roma. ¿Qué clase de futuro construiría un general tan formidable como Sila sobre las ruinas de sus enemigos? El año 88 a.C. marcó el principio del fin para el sueño de una Italia independiente. Con las victorias de Sila en el sur y las de otros generales como Cneo Pompeyo, Estrabón en el norte, la guerra se transformó en una cacería sistemática de los líderes que habían encendido la llama de la rebelión.
La Confederación Itálica, que había funcionado con una notable cohesión en los primeros años, comenzó a desmoronarse sin sus comandantes más carismáticos y efectivos. Quinto Popedio Silón, el brillante general Marso y una de las almas de la insurrección, se convirtió en el símbolo de la resistencia final. A pesar de las crecientes adversidades, continuó luchando con una tenacidad indomable, reagrupando a los restos de los ejércitos itálicos para una última defensa. Su leyenda crecía con cada batalla, pero el peso del poderío romano era insuperable. Finalmente, en la batalla del río Teanum, su ejército fue interceptado y derrotado. Popedio Silón cayó en combate, y con él murió gran parte del espíritu combativo de los marsos. Su final en el campo de batalla fue el de un guerrero que luchó hasta el último aliento por su causa. Mientras tanto, el destino de otros líderes fue igualmente sombrío. Gayo Papio Mutilo, el cónsul samnita que había infligido duras derrotas a los romanos al inicio de la guerra, vio cómo su fortuna se desvanecía. Perseguido implacablemente por Sila, sufrió una derrota tras otra. Herido y con su ejército disperso, buscó refugio, pero lo encontró negado. Viendo su causa perdida y sin escapatoria, eligió poner fin a su propia vida antes que enfrentar la humillación de la captura. Su dramático final subrayó la desesperación que ahora se apoderaba del alto mando itálico. La pérdida de estos y otros comandantes clave fue un golpe del que la rebelión no pudo recuperarse. Eran los estrategas, los políticos y los símbolos vivientes de la causa. Sin ellos, la resistencia se fragmentó en focos aislados, carentes de una dirección centralizada. La capital rebelde, Corfinium, rebautizada como Italia, tuvo que ser abandonada ante el avance romano, un acto simbólico que reflejaba el colapso del Estado insurgente. La estructura de mando de la Confederación estaba rota. Sus ejércitos, aunque todavía peligrosos en algunos lugares, ya no representaban una amenaza existencial para la República. Roma había prevalecido en el campo de batalla, desmantelando la rebelión pieza por pieza, líder por líder. La victoria militar era casi completa. Sin embargo, los senadores más sabios sabían que la paz duradera no podía imponerse únicamente con la espada. Para sanar las profundas heridas de la península y asegurar una lealtad futura, se necesitaba un gesto final, una solución política que reconociera la verdad fundamental por la que se había luchado. A medida que el año 89 a.C. llegaba a su fin, los ecos de la batalla se desvanecían en gran parte de Italia. La resistencia militar de la Confederación Itálica estaba rota. Sus líderes habían caído y sus ejércitos estaban dispersos. Roma había ganado la guerra en el campo, pero el desafío ahora era ganar la paz. La Lex Julia había sido un primer paso crucial, pero su naturaleza condicional y limitada no era suficiente para resolver la cuestión de fondo. Se necesitaba una solución más amplia e inclusiva para reintegrar a la península y evitar futuros conflictos. En este clima de victoria militar y necesidad política, dos tribunos de la plebe, Marco Plaucio Silvano y Gayo Papirio Carbón, presentaron una nueva ley que cambiaría para siempre la faz de Roma. La Lex Plautia Papiria fue la culminación legislativa de la guerra social. Su propuesta era radicalmente simple y directa, desprovista de las ambigüedades de la ley anterior. Otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las comunidades itálicas al sur del río Po, que se presentaran ante un pretor en su ciudad o en Roma y registraran su nombre en el censo en un plazo de 60 días. Esta ley era, en esencia, la capitulación política de Roma. Ofrecía a los rebeldes derrotados precisamente
aquello por lo que habían tomado las armas. Ya no había condiciones de deponer las armas, porque la mayoría ya lo había hecho. Ya no se distinguía entre aliados leales y rebeldes arrepentidos. La puerta a la ciudadanía se abría de par en par para casi todos. Fue una decisión de una profunda inteligencia política. Roma, desde su posición de fuerza militar, podía permitirse ser magnánima. Al conceder la ciudadanía de forma tan amplia, eliminaba cualquier justificación para continuar la lucha. ¿Qué sentido tenía resistir cuando se había alcanzado el objetivo principal? La imagen de antiguos enemigos, samnitas, marsos y picenos, haciendo cola pacíficamente para inscribir sus nombres en los registros romanos, es una de las mayores ironías de la historia. La guerra no terminó con un tratado de paz formal ni con una rendición humillante, sino con un acto administrativo. La pluma del legislador logró lo que la espada del legionario no podía: la unificación de Italia bajo una única identidad cívica. La guerra social había terminado. Los itálicos habían perdido militarmente, pero habían ganado políticamente. Roma había ganado militarmente, pero se había transformado fundamentalmente en el proceso. Ya no era una ciudad-estado que gobernaba una colección de aliados, sino la capital de una nación unificada. Sin embargo, esta transformación masiva trajo consigo consecuencias imprevistas y profundas. Millones de nuevos ciudadanos entraron en el sistema político romano, alterando los equilibrios de poder. Los generales que habían ganado la guerra, como Sila, habían acumulado un poder y una lealtad de sus tropas sin precedentes. La República había sobrevivido a la rebelión de sus aliados, pero el fin de esta guerra fue solo el preludio de una nueva y terrible contienda. Las guerras civiles romanas, hacia el año 88 a.C., la gran conflagración que había consumido la península itálica, comenzaba a extinguirse. La llama de la rebelión, que una vez ardió con la furia de siglos de agravios, se veía reducida a brasas dispersas, asediadas por la implacable maquinaria militar romana. La estrategia de Roma, una mezcla de concesiones políticas y fuerza abrumadora, finalmente estaba quebrando la voluntad de los insurgentes. El cónsul Lucio Cornelio Sila, cuya reputación se forjaba en el crisol de esta guerra, avanzaba con una eficiencia metódica por el sur. Tomó la ciudad de Pompeya y luego se dirigió al corazón del territorio samnita, el bastión más irreductible de la causa itálica. En el norte, el cónsul Cneo Pompeyo Estrabón, un hombre tan astuto como ambicioso, había puesto bajo asedio la ciudad de Asculum, el lugar donde la guerra había comenzado con una masacre de romanos. El cerco de Asculum fue largo y extenuante, un microcosmos de la guerra misma. Dentro de sus murallas, la desesperación crecía a medida que los suministros disminuían y la esperanza de recibir ayuda se desvanecía. Finalmente, la ciudad cayó. Su caída fue un golpe psicológico devastador para los aliados restantes, una señal inequívoca de que el fin estaba cerca. El líder Marso, Quinto Popedio Silón, una de las almas de la rebelión, se negaba a rendirse. Continuó luchando, liderando a los restos de las fuerzas itálicas en una campaña de guerrillas desesperada. Era un fantasma de la formidable fuerza que una vez había sido, un símbolo de la resistencia hasta el final. Pero su destino estaba sellado. En una última y trágica batalla, Silón encontró su fin, cayendo en combate contra las legiones romanas. Con su desaparición, el último gran líder militar de la Confederación Itálica se había ido. La resistencia organizada colapsó, aunque algunas fortalezas, como Nola, resistirían durante años, aferrándose a una independencia ya perdida. La guerra social, en su esencia,
había terminado. El silencio que comenzó a caer sobre los campos de batalla de Italia no era el de la paz, sino el del agotamiento. Era un silencio pesado, cargado con el peso de innumerables vidas perdidas y un futuro incierto. Roma había prevalecido. Sus legiones habían demostrado una vez más su superioridad. Pero la victoria se sentía hueca. La pregunta que flotaba en el aire no era quién había ganado la guerra, sino qué quedaba de la Italia que ambos bandos habían conocido. Cuando las armas finalmente callaron, Italia se despertó a una nueva y desoladora realidad. La península, que antes de la guerra era un mosaico de campos fértiles y ciudades prósperas, ahora estaba marcada por cicatrices profundas y visibles. El coste humano de la guerra social fue asombroso. Las estimaciones de los historiadores antiguos, aunque probablemente exageradas, hablan de cientos de miles de vidas perdidas entre romanos, aliados y civiles. Generaciones enteras de jóvenes itálicos y romanos habían perecido en los campos de batalla, desde los Apeninos hasta las llanuras de Campania. Esta pérdida demográfica tendría consecuencias duraderas, alterando la estructura social y económica de la península durante décadas. La devastación material era igualmente sobrecogedora. Ciudades enteras habían sido arrasadas, sus edificios reducidos a escombros y sus murallas derribadas. Campos que antes producían abundantes cosechas de grano, vino y aceite yacían abandonados y baldíos, sus propietarios y trabajadores desaparecidos. La infraestructura, como caminos y puentes, había sido destruida en el curso de las campañas militares, paralizando el comercio y la comunicación. El coste económico para Roma fue inmenso. El tesoro se había vaciado para financiar las legiones, y el Estado se vio obligado a tomar medidas extraordinarias para evitar la bancarrota. Pero el precio más profundo no se podía medir en denarios o vidas. Fue un coste psicológico. La guerra había enfrentado a vecinos contra vecinos, a pueblos que habían luchado codo con codo durante siglos. La confianza se había roto, reemplazada por una amargura y un resentimiento que tardarían mucho en sanar. Para los romanos, la victoria estaba teñida de una profunda inquietud. Habían ganado, pero al hacerlo, habían destruido a los mismos pueblos que constituían la base de su poder militar y económico. Habían demostrado que estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo para mantener su dominio, una lección que no sería olvidada. Para los itálicos supervivientes, la derrota militar se mezclaba con el inicio de una transformación inevitable. Sus tierras estaban arruinadas, sus líderes habían desaparecido, pero la causa por la que habían luchado, la ciudadanía, estaba a su alcance. La península itálica que emergía de las cenizas de la guerra social era un lugar radicalmente diferente. Era una tierra unificada por la tragedia, unida por una ciudadanía compartida que había sido comprada a un precio terrible. La vieja Italia de los pueblos distintos, cada uno con sus propias leyes y tradiciones, había desaparecido para siempre, dando paso a una nueva entidad política cuya forma final aún estaba por definirse. En una de las mayores ironías de la historia, los rebeldes itálicos perdieron la guerra en el campo de batalla, pero lograron su objetivo principal en el ámbito político. Incluso mientras la lucha continuaba, los estadistas más pragmáticos de Roma comprendieron que la victoria militar por sí sola no resolvería la crisis. La única manera de asegurar una paz duradera era ceder a la demanda fundamental de los aliados, la ciudadanía romana completa. El primer paso crucial fue la Lex Julia de Civitate Latinis et Sociis Danda, propuesta en el año 90 a.C. por el cónsul Lucio Julio César.
pariente del futuro dictador. Esta ley otorgaba la ciudadanía a todas las comunidades itálicas que no se habían rebelado o que estaban dispuestas a deponer las armas. Fue un golpe maestro de la diplomacia en tiempos de guerra, diseñado para dividir a la coalición rebelde y atraer a los moderados. Muchos pueblos, agotados por el conflicto, aceptaron la oferta, debilitando significativamente el esfuerzo bélico de los insurgentes. Al año siguiente, en el 89 a.C., se dio un paso aún más decisivo con la Lex Plautia Papiria. Esta ley extendía la oferta de ciudadanía a todos los habitantes libres de Italia al sur del río Po, con la condición de que se presentaran ante un pretor en Roma en un plazo de 60 días para registrarse. Aunque logísticamente complicada, esta medida eliminó cualquier ambigüedad. La era de los aliados subordinados había terminado. La península itálica, al menos en teoría, se convertiría en una extensión de Roma. La implementación de estas leyes fue un desafío monumental. Implicaba el mayor proceso de naturalización masiva del mundo antiguo. De repente, millones de nuevos ciudadanos necesitaban ser incorporados al cuerpo cívico romano. Surgieron acalorados debates en el Senado sobre cómo registrarlos en las tribus electorales. Algunos conservadores temían que la afluencia de nuevos votantes itálicos diluyera el poder de la antigua aristocracia romana y abogaban por limitarlos a unas pocas tribus nuevas. Otros, más progresistas, argumentaban a favor de una distribución equitativa. Este proceso de integración no fue solo político y legal, sino también cultural. A lo largo de las siguientes generaciones, el latín se impuso como la lengua franca de la península, desplazando gradualmente a los idiomas locales como el osco y el umbro. Las leyes, costumbres y la arquitectura romanas se extendieron por toda Italia. Los antiguos samnitas, marsos y etruscos comenzaron a verse a sí mismos no solo como miembros de su pueblo, sino también como romanos. La guerra social, nacida de la exclusión, culminó en la creación de una identidad italiana unificada bajo la égida de Roma. La República ya no era una ciudad-estado que gobernaba sobre súbditos, sino la capital de una nación. Esta transformación sentó las bases para la futura expansión y la creación del imperio. La paz que siguió a la guerra social fue frágil y engañosa. Aunque el conflicto con los aliados había terminado, las consecuencias políticas internas apenas comenzaban a manifestarse. La guerra dejó cicatrices profundas, no solo en el paisaje de Italia, sino también en el cuerpo político de la República. La herida más grave fue la transformación del ejército romano. Para hacer frente a una insurgencia masiva, Roma había reclutado legiones a una escala sin precedentes. Los generales al mando, hombres como Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, obtuvieron un poder y una influencia enormes. Sus soldados, muchos de ellos reclutas sin propiedades, que dependían del botín y las promesas de tierras de su general, desarrollaron una lealtad personal hacia su comandante que superaba su lealtad al Senado y al pueblo de Roma. El ejército dejó de ser un instrumento del Estado para convertirse en la facción privada de hombres ambiciosos. La guerra social fue el campo de entrenamiento para la guerra civil. Las tácticas utilizadas para someter a los itálicos, como los asedios prolongados y las confiscaciones de tierras, pronto serían empleadas por los generales romanos unos contra otros. La violencia política, que había estado latente, se desató con una furia renovada. Mario y Sila, antes aliados de conveniencia, se convirtieron en rivales acérrimos en la lucha por el control del Estado, y lo que era más importante, por el prestigioso mando de la guerra contra Mitrídates en el este. En el año 88 a.C.,
En un acto que rompió con siglos de tradición y tabú, Sila marchó con sus legiones sobre la propia Roma para arrebatarle el mando a Mario. Fue la primera vez que un general romano utilizaba su ejército para invadir la ciudad. Este acto sacrílego hizo añicos los cimientos de la República. Demostró que el poder militar ahora primaba sobre la autoridad legal y constitucional. La puerta a la autocracia se había abierto de par en par. Lo que siguió fue una espiral de violencia. Mientras Sila estaba en el este, los partidarios de Mario tomaron el control de Roma y llevaron a cabo sus propias purgas políticas. Cuando Sila regresó victorioso, su venganza fue terrible. Instituyó las proscripciones, listas publicadas de enemigos políticos que podían ser eliminados sin juicio, y sus propiedades confiscadas. Cientos de senadores y miles de équites perecieron en este ajuste de cuentas. Finalmente, Sila se hizo nombrar dictador, no por el tradicional plazo de 6 meses, sino por tiempo indefinido, con el poder de reescribir las leyes de Roma. La guerra social no causó directamente la caída de la República, pero aceleró fatalmente su declive. Creó las condiciones, los ejércitos y los hombres que la destruirían. El conflicto que unificó Italia también desató las fuerzas que harían inevitable el gobierno de un solo hombre. La guerra social es uno de los conflictos más importantes y a la vez más olvidados de la historia romana. Fue una guerra fratricida, librada con una ferocidad inusitada, que amenazó la existencia misma de Roma. Sin embargo, de sus cenizas surgió una entidad política más fuerte, más cohesiva y más preparada para el dominio mundial. El legado más inmediato y tangible fue la unificación política de Italia. Por primera vez en la historia, la península se convirtió en una sola unidad bajo una misma ley y una ciudadanía compartida. Esta nueva Italia romanizada se convirtió en el sólido cimiento sobre el que se construiría el imperio. La concesión de la ciudadanía a millones de itálicos creó una vasta reserva de hombres para las legiones. Fueron estos nuevos ciudadanos los hijos y nietos de los que lucharon contra Roma, quienes llenarían las filas de los ejércitos de Pompeyo, César y Augusto. Fueron ellos quienes conquistarían la Galia, Egipto y todo el mundo mediterráneo. Sin la mano de obra y la lealtad de una Italia unificada, la expansión imperial de Roma habría sido impensable. Culturalmente, la guerra aceleró un proceso de fusión que ya estaba en marcha. Aunque Roma impuso su lengua y sus leyes, también absorbió innumerables influencias de los diversos pueblos itálicos. Esta síntesis cultural enriqueció a Roma, dándole una vitalidad y una diversidad que fueron clave para su éxito a largo plazo. La guerra también redefinió lo que significaba ser romano. El concepto dejó de estar ligado a la ascendencia de una sola ciudad y pasó a estar asociado a un estatus legal y una identidad cultural compartida. Un hombre de los Apeninos samnitas podía, con el tiempo, aspirar a los mismos honores y cargos que un patricio de una antigua familia romana. Esta idea de una ciudadanía inclusiva y expandible sería uno de los mayores legados de Roma al mundo. Sin embargo, el legado de la guerra también tuvo un lado oscuro. Consagró el uso de la fuerza militar como herramienta principal en la política interna, un precedente que conduciría a un siglo de guerras civiles y al colapso final de la República. Demostró que el sistema republicano, diseñado para gobernar una ciudad-estado, era incapaz de gestionar los vastos territorios y las complejas tensiones de una Italia unificada. En última instancia, la guerra social fue una dolorosa pero necesaria transición. Fue el crisol en el que la vieja República de Roma
se fundió y se reforjó en algo nuevo. Marcó el fin de Roma como ciudad-estado y el nacimiento de Roma como la capital de Italia, y pronto, del mundo. La sangre derramada en esa terrible guerra cimentó las bases de la majestad y la gloria del futuro imperio romano.